la historiografía de la Guerra del Chaco, presentamos este segundo material, donde conoceremos algunos de los lugares donde se desarrolló la pérdida de más de 45.000 soldados en la Guerra del Chaco y los 34 asaltos del ejército paraguayo. Pasaron más de 80 años de aquel conflicto que dejó a dos países con heridas que solo el tiempo podrá curar. Y en estos tiempos, bajo la buena voluntad de quienes somos hijos de la historia, tenemos la misión que nos encomendaron nuestros padres y abuelos, de dejar a las futuras generaciones un legado de esperanza y oportunidades. Bolivia comienza a escribir una nueva página en la historia de la Guerra del Chaco, esta vez sin aplicar tácticas de guerra. En un nuevo tiempo entre hermanos de sangre, se da el primer paso para integrar mediante el turismo a estos dos países, por lo que se conformó una caravana de integración turística entre Bolivia y Paraguay, por una iniciativa a la cabeza del coronel jubilado Roger Centeno y el señor Pedro Rodolfo Mendoza, abogado de profesión, quienes con el apoyo y coordinación de autoridades regionales y autoridades nacionales del Paraguay presentan el proyecto de integración turística de la Guerra del Chaco. Esta partió rumbo al Paraguay, donde se desarrollaron algunas de las batallas más importantes en términos militares. El destacamento militar número 2, Mayor José Infante Rivarola, conocido este lugar en tiempo de la guerra como Cañada Oruro, fue el encargado de dar la bienvenida a una caravana de más de 130 personas, encabezada por autoridades regionales. Ingeniero Robert Ruiz, ejecutivo de desarrollo de Villamontes, señor Gabriel Cayoja y doctora Neisa Guzmán, concejales del municipio de Villamontes, familiares de excombatientes de todo Bolivia, historiadores, militares jubilados y medios de comunicación nacional. Yo soy el teniente coronel diplomado en Comando de Estado Mayor Catalino Benítez, comandante del destacamento militar número 2, Mayor José Infante Rivarola, ahí a 150 metros. Antes de la Guerra del Chaco y en plena Guerra del Chaco, el sector se llamaba Cañada Oruro, era un destacamento boliviano. Cañada, la definición de Cañada es un curso de agua temporal, y justamente me imagino que por esa razón se habrá ocupado este sector, ¿verdad? Porque el agua en aquella época era de alto valor estratégico, y más durante la Guerra del Chaco. Ya con el transcurrir de la guerra, el conflicto, acá a 30 kilómetros en Cañada del Carmen, con el despliegue del ejército boliviano, este puesto militar también se replegó más hacia el noroeste, y quedando ocupar ese momento el ejército paraguayo, ¿verdad? Ya con la firma del Tratado de Paz en 1938, quedó ya dentro del territorio paraguayo. Esa es la breve reseña de lo que yo le puedo comentar de este sector. La Cañada Oruro, ahí no, acá no se ve, ¿verdad? Pero hay una vegetación que nosotros le llamamos ciliar, ¿verdad? La parte más verde, hay una bajante, ¿verdad? Y es el curso de agua intermitente y temporal, así como ya le manifesté. También tenemos un poco más al fondo, que lo que la avanzada ustedes vieron, ¿verdad? Que es un cementerio a quien nosotros le llamamos, ¿verdad? Con mucho respeto, el cementerio Bolí, ¿verdad? El cementerio boliviano, que algunos ya vieron, sacaron fotos. Y esa es nuestra la reseña que les puedo dar sobre el sector. Y sean bienvenidos. Le doy la más cálida bienvenida en nombre del señor comandante de la primera división de caballería, mi general de brigada Miguel Cardoso, el señor jefe de Estado Mayor, coronel diplomado de Estado Mayor Luis Estelato, que está allá en el destacamento. Justamente le llamó el señor comandante y por eso no está viniendo acá, ¿verdad? Y por razones de tiempo, entonces esta es la situación. Y le repito, mi coronel, a los miembros que están encabezando esta comitiva, entonces vuelvo a repetir, le doy la bienvenida. Están en su casa, cuando puedan, cuando quieran y pueden pasar acá. Yo le voy a estar, o mi personal le vamos a estar esperando con lo poco que le podemos ofrecer, pero siempre, tal vez el lugar es chico, pero el corazón es grande. Muchas gracias. El segundo lugar que visitó esta caravana
fue el tercer cuerpo de ejército, lugar conocido como José Estigarribia, en tiempo de la guerra conocido también como Fortín Camacho, donde se hizo reconocimiento a las autoridades que acompañaron el grupo denominado Hermanos de Sangre. En nombre del Estado paraguayo, quiero darle la más cordial bienvenida al asiento del tercer cuerpo de ejército. Yo soy el general de división Oscar Cardoso, comandante del tercer cuerpo de ejército. Es un honor, un privilegio para mí tener la oportunidad de recibirme a los hermanos bolivianos aquí en el asiento del tercer cuerpo de ejército. Mi más cordial bienvenida a mi ingeniero Robert Ruiz, ejecutivo de Villamontes, a los representantes del municipio de Camí, al coronel Robert Centeno, que es el articulador, el que inició todo esto, juntamente acá con el abogado Rodolfo Mendoza. En realidad, yo no tengo palabras para expresar. Estaba hablando con el Centeno y le estaba diciendo de que para que uno haga lo que él está haciendo, uno debe tener pasión hacia lo que está haciendo. Como dije, es un privilegio para mí recibir a gente tan calificada, historiadores, gente importante del gobierno de Bolivia. Y bueno, espero que la estadía de ustedes sea de lo mejor aquí en la República del Paraguay. Quiero hacerle llegar el saludo de parte del señor comandante del ejército, de la división de Luis Cáceres, que es integrante también de este grupo que se denomina Hermanos de Sangre. El segundo ataque boliviano al Paraguay fue al Fortín Toledo, el 26 de febrero de 1933, lugar en el que se siente cierta nostalgia por la historia que narra el guía coronel Eduardo Rivero. Segundo cuerpo de ejército, que está a cargo del teniente coronel Juan Bautista Ayala. Acá se desarrolló el combate desde el 26 de febrero al 11 de marzo del año 1933. No voy a ahondar en detalle para no herir su utilidad, y aparte es algo bastante delicado, ¿verdad? Cosas que pasaron ya. Fue el segundo ataque, a decirle, boliviano. El primero fue en Anagua, que vamos a recorrer el domingo, que fue desde el 20 al 24 de enero de 1933, el primer ataque. Luego vinieron al sector de Toledo, que fue del 26 de febrero al 11 de marzo. Y luego de acá otra vez se fueron a la parte de Nanagua, que fue del 4 al 6 de julio. Hay siempre variaciones de fecha, pero nosotros siempre tratamos de equivaler, entonces le colocamos de esa fecha, del 4 al 6 de julio de 1933. Acá lo que vamos a recorrer es el puesto de comando, está así en el mismo lugar que donde está ahora, donde vieron ustedes. Más o menos se trató de mantener, y están diferentes lugares en forma de U. Usted al entrar a esta parte del monte se iban a encontrar todo a la izquierda, tanto y todos los que eran puestos de comando, donde están sucesivamente, cada uno era personal, operaciones así sucesivamente, y da una forma, una herradura, y sale otra vez acá en el frente. A la mano izquierda tenemos la aguada,
Era un punto estratégico el agua. Nosotros sabemos que el agua acá era un problema. Luego de aquí, bueno, de acá vamos a hacer el recorrido, le invito para ver cómo se hacían las cosas. ¿Por qué? Ahí mismo se van a dar cuenta ya algunos lugares, por qué se nota que son de la guerra y algunos que se cortó nomás ya para colocar. ¿Por qué? Porque en esa época se usaba, solamente no teníamos motosierra, entonces hasta ustedes mismos se usaba con hacha. Entonces el corte en forma, de repente así, no es como la motosierra directo así, entonces se nota, algunos tienen, más a aquellos lados de camino van a encontrar la izquierda, les voy a mostrar ahora, que son de la época. De aquí vamos a ir a un lugar especial donde está el cementerio paraguayo, un lugar que se hizo bastante bien, se arregló, para que visitemos ustedes también ese lugar. Y de ahí vamos a ir a la izquierda al cementerio paraguayo también, para un poco honor a todos los compatriotas nuestros. Eso recorrió hoy, entonces no ahondo más en detalle nada, señores. Hasta ahora están las trincheras donde están. Si tienen tiempo, alguien quiere irse, hay todavía inclusive los tucas, increíbles cómo preparaban la gente de esa época. Hay que admirarlo con este tiempo cómo hacían. Y acá también cayó un avión boliviano. Si alguien me corrige, creo que fue el teniente Arias. No me acuerdo bien el apellido. Acá cayó un avión, no quiero ahondar más en detalle. Les cuento nomás algo que hasta en la guerra se tiene el código, vamos a decirle, de guerra o de amistad. Ese avión boliviano cayó con el piloto y el copiloto. Al otro día se les rindió honores. Los soldados paraguayos, una compañía le estaba rindiendo honores para la sepultura. Y en eso escucharon un rugido que venía una cuadrilla de aviones bolivianos. Corrieron todos los soldados. ¿Qué pasó? El avión tiró flores sobre la tumba del oficial boliviano. Entonces, son cosas que hay que contar, ¿verdad? Eso, siempre existe el código de guerra y de paz entre los camaradas. Eso siempre se respeta. Bueno, vamos a seguir, por favor. Entonces vamos acá a seguir, si me siguen. Habrán llegado, para combatir, Sí, con ropa, una cosa increíble. Con abarcas. Por eso, Don Fernando, por eso nosotros destacamos la valentía de ambos ejércitos. El principal enemigo de ambos ejércitos es la naturaleza acá, fue esto. Así que esta fue una pelea de valientes, realmente, por eso hubo tantos muertos. Así nomás. Héroes inmortales. Sí. Este es uno de los lugares históricos que llamó la atención de los visitantes por la historia narrada, al enterarse que en ese camposanto yacen los cuerpos de nuestros compatriotas caídos en batalla. Y aparte, con el apoyo del señor Fernando, don Fernando, tenía que estar Fernando, agradecerle personal, él trabajó con su personal, arregló todo acá, se les colocó, imagínense una bandera y este está a las 24 horas acá. Muy bien, Fernando. Un menonita, aparte tiene un vehículo de la guerra, ¿verdad? Sí, tengo. ¿Cuántos dólares te ofrecieron para llevar en la época? 2 millones de euros me pidieron. 2 millones de euros le querían vehículo de la guerra, él tiene. Y no le dijo. No quería. El carro que se usaba en la guerra. En la guerra él tiene. ¿Por qué? Alguien ya le pregunté si alguien me puede ahora ganar. ¿Por qué esta casa no le decimos un cementerio boliviano? Sí, señor, tiene dos. En cambio, los paraguayos cuando morían y ustedes le enterraban, no tenía esto, directamente así. Por eso se diferenciaba siempre, ¿verdad? Una forma diferencial. Entonces, cuando era la tumba de un soldado boliviano, cuando fallecía, se le colocaba. Cada uno tenía su forma, ¿verdad? Muy parecido al soldado desconocido. Y bien encuadrado está. Es un campo santo. Es solamente para diferenciar. Me interesa demasiado. Quiero solamente dar algunas frases porque sé que el sol está bajando y el tiempo corre.
y ustedes están bien cansados de todo el viaje. Pero en esa guerra acá que se hubo del 25 o 26, en verdad comenzó verdaderamente muy fuerte la guerra acá. El primer día ya fallecieron 422 soldados en esa época, 26 de febrero. Y seguía la guerra 10 días más, aunque podemos decir hasta 13 días. ¿Por qué no podían seguir peleando? La situación es muy triste, porque en ese momento no se podía juntar a estos soldados caídos. Y viste que el campo acá en esa parte estaba ya lleno de cuervos. Y entonces cuando se movían los cuervos, el enemigo sabía que se mueve algo. Ya era imposible seguir con esa batalla en este lugar. Y de repente, el 11 de marzo, Paraguay pidió que ya no están más los bolivianos, ya se retiraron para ir a Nanagua o a otro fortín. Entonces, ellos comenzaron con juntar la gente. Y como era muy difícil el trabajo, este 11 comenzaron a juntar con FOR 4 en ese arenal, en ese campo, traer todos esos soldados muertos y enterraron verdaderamente acá a los bolivianos. No es simbólico, este es verdaderamente el lugar, y eso es lo que a mí me interesa, es que marcamos lo máximo posible la historia, y tuvimos la suerte que hay señores que guardaron nuestra historia, y eso es importante que estudiamos para explicar también a la futura generación. Y por eso también no vendo ese FOR 4, no importa cuánto dinero me quieren dar, este queda para la historia, para las próximas generaciones. En la inauguración yo traje acá para que el pueblo podía ver, está en buena condición de bajo techo. Lo que a mí me interesa hoy, a explicar a ustedes, que en ese cruz, en el centro, quiero poner una placa. Y puede ser que alguien de ustedes se encarga de traer una placa que podemos decir, este vino de Bolivia. Nosotros vamos a ver toda la delegación. Para noviembre, toda la delegación va a traer. Muchas gracias. Oiga, o sea que más que todo son cosas comunes, ¿no? Acá al mirar, como dijo acá el doctor Mendoza, al mirar al soldado boliviano hasta dónde llegó también y dónde dejó también acá algo de ustedes, ¿verdad? De la patria boliviana, y también, ¿verdad? Aquellos lugares hasta el cementerio paraguayo vamos a irnos. Entonces pido por favor a todos un momento de silencio en este lugar santo. A pocos metros nos mostraron el nido de un francotirador sobre el Samuú, o palo borracho, conocido en Bolivia como el Togorochi, donde se puede apreciar todavía la marca de las balas o proyectiles que impactaron con el árbol. El Samuú, el palo borracho que le decimos. Cerca de este lugar se encuentra un cementerio paraguayo donde un avión boliviano fue derribado. De ahí los cuerpos sin nombre ni identificación alguna. El cementerio paraguayo a mi izquierda, hacia, vamos a decirle, hacia atrás, mirando este frente donde está el pabellón nacional. Este es el camino antiguo que conducía a Isla Poí. Este es el camino antiguo que venía acá, a Isla Poí. Y de acá llevaba directo a la colonia, y la colonia pasada a Isla Poí. Pero cuando fue el combate, este lugar no se utilizó. De acá a 300 metros están las trincheras paraguayas. Ahí el señor que me corrigió, según él dice que tenía 6 kilómetros de extensión la trinchera acá frente. A aquellos lados venían los soldados. Allá hay un árbol que está medio quemado, más que no se nota. Ahí cayó, Dios no guarde, el avión. Ahí esa parte que cayó el avión boliviano. Y ese llevaron los bolivianos. ¿En qué año por ahí, Juan Fernando? Ese se llevó.
¿Qué, el avión? Sí. Ah, no, ese hace 20 años retiraron de acá. ¿Sí? Retiraron. Pero el avión estaba ahí. Sí, ahí estaba. Sí, se recuerdan antes que había estado un avión y llevaron eso. Y acá están algunas placas de los regimientos, el Rey 8 Curupaytí, el Rey 5 General Díaz, que eran los regimientos. Por eso siempre importante, como Fidón Fernando allá en el cementerio, que traigan también ustedes, coloquen, ¿verdad? Porque es tierra de ustedes también, que acá están sus compatriotas, ¿verdad? Que algo dejen de historia, ¿verdad? Porque nos sentimos nosotros también honrados y orgullosos. Es algo que no podemos borrar, ¿verdad? Algo que, pero ya ahora con la hermandad que estamos. Entonces, y eso entonces también acá pido un minuto de silencio para nuestros hermanos, los soldados paraguayos que fallecieron acá. Uno de los lugares más representativos por la pérdida de muchas vidas, bolivianos y paraguayos, fue el Fortín Boquerón, conocido en los dos países por el mismo nombre. Además de ser un escenario donde perdieron la vida y fueron enterrados los restos del teniente primero Fernando Velázquez, oficial del ejército paraguayo, y el capitán Tomás Manchego, de las filas bolivianas, quienes se hicieron amigos durante la guerra. Fue en el Fortín Boquerón donde se desarrolló el acto central de bienvenida a la caravana, con la presencia de autoridades nacionales de los dos países. En el mismo se reconoció a los promotores y autoridades que apoyan este emprendimiento. Y hemos creado un grupo denominado Hermanos de Sangre. A través de ese grupo de hermanos, llamado Hermanos de Sangre, hemos desarrollado una política interna de analizar la historia como una forma de honrar a los que han combatido y han caído y regado el suelo chaqueño. A través de ese respeto a los excombatientes de ambas naciones, hemos considerado que la nueva página de la historia debe ser escrita con nuevas acciones, nuevas interpretaciones y organizando desde el lugar en que estamos una política de desarrollo que permitirá crecer y caminar juntos a los hermanos bolivianos y a los paraguayos con miras a un nuevo a un nuevo futuro para nuestros países. Creo que este símbolo será el inicio de un camino, de una brecha que tenemos que caminar juntos, con una visión geopolítica y económica y social, porque los que se van a beneficiar son las regiones que hoy están un poco abandonadas. Carece el Estado, no tiene presencia en esos lugares. El inicio de la historia del cambio le llamaría esta reunión en muchos aspectos. Y cuando empiezo a entender todo lo que se puede hacer y mostrar y transformar esto que es un patrimonio, porque esto es un recurso y que hay que transformarlo en un producto turístico, ya comenzaron las ideas de hacer excursiones didácticas de colegios, de traer a bolivianos y paraguayos, de juntar a los ministros de educación prontamente ya en noviembre, y estamos acordando entre el 25 y 30 de noviembre, apenas regrese de Cartagena de Indias, ya como presidente, esta va a ser la primera gestión de la Federación Dolphin. Potenciar el Chaco
y hacer que esto sea un destino turístico cultural en Latinoamérica. Y como yo le decía en son de broma, hemos armado un nuevo ejército y hemos venido a hacer una incursión al Paraguay, pero un ejército de paz. Estamos aquí a la cabeza del coronel Roger Centeno. Es una gran satisfacción de que poco a poco vayamos construyendo en el marco de estos sucesos de la guerra del Chaco este gran proyecto de integración binacional y comprometernos mucho más, coronel Centeno, comprometernos mucho más, doctor Rodolfo, a seguir trabajando y a respaldar todo lo que se tenga que hacer para consolidar este gran proyecto. Muchas gracias, felicidades. Uno de los recorridos más largos fue por las trincheras de Boquerón. Acá deberíamos ver las trincheras. O sea, esto era abierto, estos árboles son nuevos. Era espartillar, campo abierto, campo natural. Sí, pajonal. Y los paraguayos venían así entregados. Que quisieron tomar el primer día con ataque frontal, toda la masa, y eligieron la peor parte que es un campo abierto. Habían atacado por el monte, pero eligieron la peor parte. Es más, de Isla Poí salió el ejército el 7 de septiembre, a pie, por el camino viejo. En Valencia pasan la noche, del 7 al 8 salen para hacer este último pedazo de Valencia acá. Ahí ya aparecen 3 aviones bolivianos, porque este cañadón viene de Isla Poí, así. Isla Poí, Valencia, y Valencia se dirige hacia el Boquerón. Y al tocar al Boquerón se ensancha el cañadón en 2000 metros. O sea, este cañadón va a Isla Poí. Es antiguo corredor de río, más durante miles y millones de años atrás. ¿Cuánto hay de aquí a Isla Poí? La recta tenía 43 kilómetros, tal vez entonces estos 65 kilómetros. 2 días entonces. Sí, pero el 8, ¿qué pasó el 8? Antes del mediodía, 3 aviones bolivianos aparecen y eso hace que un desbande general ya. El 80% de los soldados paraguayos veían por primera vez a cosas volando. Lo que quedaban parados en el pajonal mirando aviones, porque esos aviones vuelven y ahí ya con ametralladora y bombas, ahí sí empezaron a correr a los costados, ganar el monte y escapar de la acción de los aviones. Ese hecho hace que se pierda o se invierta 4 horas de tiempo en reagrupar de vuelta al ejército y continuar camino. Por eso llegan al borde del monte allá el 8, ya cayendo la noche, el 8 de septiembre al anochecer. Ya no había tiempo de luz natural para que la vanguardia paraguaya progrese y ubique donde miércoles estaba Boquerón y cómo estaba defendida Boquerón. Se usó más o menos la memoria de los excomandantes de Fortín para emplazar a la artillería, a los regimientos en su base de partida para el ataque el día siguiente de septiembre. Eso es lo que sí. No se sabía exactamente dónde está ni cómo estaba defendida. Y se eligió la peor parte para el ataque el día siguiente del 9 de septiembre. 8 intentos con un ataque frontal. Ese primer día no se logró. Y se llegó a casi cerca de las trincheras. 50. No había, no se sabía. Se calculaban 1000 ahí adentro. Versión paraguaya, 1000 a 1200 trincheras. Versión boliviana es casi 640. 650. Y eso es uno. Y tampoco se sabía cómo estaba defendida. Y como el camino desemboca allá, ¿verdad? Hubieran visto una vuelta y atacado por el monte, ¿verdad? Digo. Vino por la recta que es por el monte, esa recta viene por el monte, vino una escuadra. El capitán Adón Palacio venía con fuerzas por ahí. Pero el grueso vino a desembocar acá y se atacó el primer. Y el comandante era adicto a los ataques y frontales, digamos. O sea, de hecho le pusieron el mote de Carlitos Ataque. Subestimaron. El mayor Fernández, que era comandante de la primera división de infantería, es al ataque. Eso es lo que conocía, el ataque. Por eso le decían Carlitos Ataque. Pero
virtud de él como comandante era que siempre estaba a la cabeza de su fuerza. Él no tenía un PCI atrás y él estaba a la cabeza. Fue herido 3 veces en la batalla de Boquerón. Y las 3 veces no es colina, en la trampa de Boquerón. Sí. Cuando Bolivia toma Boquerón por segunda es una trampa, sí. Es lo que, no sé si conocen dónde está la Aguada. Ahí frente a los colectivos hacia ese pastizal. Y donde empieza ese montecito al borde del monte. Y sobre de Yucra pues venía la fuerza boliviana. Y sobre Yucra había una posición defensiva, la única de los paraguayos, y puesto de vigilancia. Cuando avisan que venía, empezó a ejecutarse la famosa trampa, que era posicionarse ahí sobre Yucra y ahí simular la defensa principal. O sea, fueron soldados ahí con la orden estricta de desperdiciar proyectiles a disparar todo lo que tenían, simulando que sea la posición principal. Después una retirada en desbandada hacia el este, sería hacia el apoyo supuestamente, y el resto fue ubicado al borde de ese monte. Eran 100 fusileros, unos cuantos estaban ahí simulando, fueron reagrupados ahí con 6 ametralladoras livianas. Cuando los bolivianos entraron, pensaron lo que pasó, que sí, se fueron, dejaron el fortín, se hizo la bandera boliviana y ahí una descarga general del monte. Y los bolivianos, las construcciones fue el refugio, entraron paredes gruesas, pero murió ahí Aguirre. Herido, no murió. Sí, fue evacuado. No pudo firmar la toma, ¿verdad? Y después murió de las heridas, sí. No murió al instante, ¿verdad? Y ahí asume Marzana. No, ese es Ustaris. ¿Cuál es el sector que cae Ustaris? Es Ayucra, la picada de Ayucra. Entrando a Yucra. Sí, la picada de Ayucra. Del centro hacia el sur hay una picada de Ayucra. Por ahí es donde cae. Como ese fue el primer día, el objetivo paraguayo, cortar eso, él quería despejar eso y cayó. ¿Dónde fue construido el último pozo? Donde murieron cualquier cantidad de bolivianos. Agua. Y el Aguada y el pozo están enfrente. O sea, ese sector, la Aguada más el pozo, en realidad era un pozo indio. Le decían así porque los indígenas lo construyeron y cuando se mudan dejan marcado el pozo. Cuando se funda Boquerón, el que encontró el sitio le llamó la atención un palo clavado en el suelo y verificó y encontró. Y lo que se hizo es empalizar y fue más efectiva inclusive la Aguada. Bueno, y ese sector, el pozo y la Aguada, fue arreglada por los paraguayos del oeste, era visible del oeste. 3 kilómetros de ahí, 3 metros ya pesada, arreglaban el agua. O sea que los bolivianos no podían acceder al agua sino arriesgándose. Y llegó un momento que los muertos arriesgaban y caían al agua y contaminaron el agua. Y ahí se quedaron ya sin agua también, ¿verdad? Lo mismo que dijimos allá, o sea, se limitó para poner las cruces blancas simbólicas, no conocemos hasta dónde va. Veo que está apareciendo ahí huesitos, voy a mostrar después, fuera ya del límite, el señal que eran más grandes. Pero fuera de la fosa común está la tumba, ahí donde están ustedes parados, donde fueron enterrados 2 cuerpos, el capitán Tomás Manchego y el teniente Pelón Fernando Velázquez. ¿Cómo vino para acá? Bueno, 1927, siendo ambos todavía cadetes, coincidieron en Buenos Aires, fueron para participar de los actos patrios en Buenos Aires y fue el primer encuentro, digamos, ambos siendo todavía cadetes, 1927. Sí. Diciembre de 1928 se encuentra de vuelta por segunda vez el incidente de Vanguardia, en que la dotación ballenera destruyó el Fortín Vanguardia recién fundada. Ahí estaba ya Manchego recién egresado, nuevo oficial, y quien estaba en Ballenera, el rey 4 Velázquez, se encuentran de vuelta. Y estuvo prisionero en Ballenera y un tiempo en Villa Ayes también.
pero Manchego. Y Velázquez también ahí como guarnición que cubría Bahía Negra y también Villa Alta. Fueron después liberados y se vuelven a encontrar acá en plena batalla de Boquerón por tercera vez, 1932. El paraguayo cae herido a 40 metros de las zanjas, casi, herida de fusil en la cabeza. Camilleros y médicos de la zanja, bolivianos, de la zanja comunicación acá, lo escuchan porque estaba pidiendo ayuda, ya no le salían palabras, sino que balbuceo, digamos. Por señas se comunica el médico con él y le dice si puede venir, no, le dice el oficial paraguayo. Los camilleros no podían salir a recogerle por la balacera que no paraba. Cuando más o menos hubo una calma, el médico fue a traerle. ¿El médico boliviano? Camilleros no se animaron a salir. El médico lo trajo. Empezó, la primera verificación da que empezaba a gusanarse la herida, señal de que 48 horas ya de herida. Se lo recogió el 16 de septiembre, entonces el 14 tal vez cayó herido. Va al hospital, enseguida corre la voz de un oficial del R4 Curupaytú, de apellido de las que están en el hospital, Manchego, seguía ahí. Encuentra que es su amigo. Conversan, todavía ahí más o menos se hacía entender el oficial paraguayo, le asigna un prisionero paraguayo que lo atienda. Y el 21 de septiembre al amanecer, una aclaración antes, esta versión es paraguaya. Bueno, está en el libro de Fernández, Mayor Fernández, porque hay una diferencia, porque hay 3-4 versiones por ahí, del día en que murieron y algunas cositas, pero el trasfondo es el mismo, solamente alguna diferencia en esas cosas. Bueno, el 21 de septiembre al amanecer, Manchego va al hospital, no de visita, le alcanzó granada, esquila de granada de cañón en la cabeza. Los dos en agonía ese día, los dos ya sintiendo el fin. Les pide al médico tratante, el doctor capitán de sanidad Alberto Torrico, que los entierre en la misma tumba. Esa noche, el 21, muere el paraguayo. Y el 23 de septiembre, 2 días por muere boliviano. Y el doctor Torrico cumplió el deseo de los dos. ¿Cómo se conoce el sitio? ¿O cómo quedó marcado? Resulta que para el comandante paraguayo, el Mayor Fernández, este oficial paraguayo lo tenía como desertor, porque desapareció el teatro de operaciones sin nadie sepa nada de él. Era comandante de escuadrón o batallón, algo así. Sus soldados fueron reagrupados atrás y el jefe desapareció totalmente. Entonces él pensó, lo tenía como desertor. El 29 el Mayor Fernández recorriendo acá, estaba preguntando por él, el doctor Torrico escucha eso y le contó la historia que yo les cuento ahora. Y dónde los enterró también le muestra. El Mayor Fernández pone eso en su libro, del tomo 1, está. Y la fecha y más cosas es de ese libro, porque algunos dicen que Manchego murió ya al final de la batalla, otros dicen que murieron los dos el mismo día, más cosas. Entonces esa versión, que es del doctor Torrico, quien los atendió y los enterró, según Fernández, que él le contó, entonces es 21 y 23. Y continuamos con el recorrido. El siguiente lugar, el Fortín Centeno, conocido en Bolivia como Alihuatá. De plomos como un testigo de la guerra. Este ya fue grande durante la guerra. Vamos a ir a ver las edificaciones de barro o de adobe que hicieron los soldados bolivianos cuando Alihuatá, esa década, ese camino que estamos haciendo, la Picada Jordán, era prácticamente la separación, la frontera. Entonces la pelea era quien dominaba la Picada Jordán. Entonces todos los fortines, allá donde paramos está el Fortín Arce, en el camino, acá Fortín Centeno. Luego vamos a lo que es el kilómetro 7, el Campo Jordán, para llegar a Saavedra. Fortín Centeno antes... Alihuatá. Alihuatá. Muchos de los fortines, por diferentes decretos o resoluciones, luego pasaron a tener un nombre de algún destacado militar paraguayo. Entonces el secreto por qué se instaló el Fortín Alihuatá acá tiene que ver con esta aguada.
protegían la aguada, que era el secreto para mantener, digamos, a sus tropas con agua. Entonces, a lo largo de esto vamos a ir a las edificaciones de adobe, que están un poquito más allá, pero a lo largo de la aguada todo está protegido por una franja de comunicación. Este era el lado boliviano y este lado paraguayo. Bueno, ese camino que estamos viniendo de Boquerón, yendo a Saavedra, que tiene aproximadamente 90 kilómetros de largo, que está prácticamente en una orientación norte-sur, es la famosa Picada Jordán, que hoy lleva otro nombre por ley en Paraguay, Ruta Teniente Germán Velilla. Esa Picada Jordán era un motivo de combates entre ambos ejércitos, porque desde el año 23, cuando Hans Kuhn toma General Díaz Muñoz, el Fortín Muñoz, que queda de Saavedra a 50 kilómetros en dirección al Pilcomayo a la derecha, toda esta franja de Picada Jordán hasta el Pilcomayo, desde el 23 hasta el 33, era territorio boliviano. O sea, durante una década, todo esto que estamos pisando ahora era Bolivia. Entonces, luego de la batalla del 29 de septiembre que culminó en Boquerón, el ejército paraguayo viene en dirección a recuperar este territorio. Entonces, para los bolivianos, Aliguatá fue estratégico, y luego ni qué decir kilómetro 7, donde queremos ir, que era Campo Jordán, que yo he visto en Villamontes el eslogan que tenían sobre kilómetro 7, ¿verdad? No pasarán. Que para nosotros fue un bastión casi inexpugnable de los bolivianos, el kilómetro 7, que vamos a ir a visitar en un rato. Entonces, quiero decirles que esta tierra, esta franja de más de 50 kilómetros de ancho, desde la Picada que estamos viniendo hasta el Pilcomayo, era territorio boliviano durante una década. Pero cada uno de estos edificios tenía un búnker de protección si venían los bombardeos. Por eso se nota que eran edificios de los oficiales más importantes. Puede haber sido de Peñaranda, el comandante aquí, porque hay un búnker, en aquel extremo van a ver un pozo profundo, que era un búnker donde cuando había amenaza aérea se escondían bajo tierra, en una protección que si las bombas atacaban estas edificaciones quedaban a salvo. Allá sigue el camino hacia la otra edificación que tiene las paredes muchas más elevadas. Yo creo que no hay palabras para poder expresar el sentimiento por la valentía, coraje de toda esa gente, en qué condiciones han podido desenvolverse para buscar la victoria y a veces sufrir la derrota. Creo que es algo admirable, tenemos que tener un respeto, una consideración y además saber que han hecho más, mucho más de lo que cualquier humano pudo haber hecho para poder lograr objetivos. Y creo que todo lo que podamos hacer ahora es tratar de preservar esa memoria, respetar sus imágenes y lograr que esto siga difundiéndose para conocimiento de todas las generaciones de la gran epopeya que han tenido nuestros combatientes, sobre todo bolivianos. Es un momento digno de sentir nostalgia aquí en este lugar. Total nostalgia, total tristeza, admiración, un sentimiento de pena, pero también de orgullo de toda nuestra gente. Mi padre, Víctor Siles, estuvo acá combatiendo, fue sobreviviente de la guerra y creo que a él y a todos les debemos un gran respeto y honrar su memoria. Rumbo a Nanagua, la caravana se detuvo en otros lugares de mucha importancia en la Guerra del Chaco. Las balas que perforaron en la emboscada, esto se incendió, acá se ve que está quemado la parte de atrás. Y esto se hizo casi una réplica de lo que fue esto, ¿verdad? Originalmente un lugar. Aquí esto fue, ¿no? Aquí mismo fue emboscado y claro, murió el teniente Velilla en este lugar. Entonces está una cruz, un lugar, un nicho original que estaba en
en un yuyal perdido, en un monte. Llegó Bolivia y mantuvo la hegemonía de todo este territorio. Esta es la esquina hasta la cual llegó Bolivia, para decirlo, en materia de dominio territorial. Durante 10 años, esta línea, y esta línea, allá iba hasta Muñoz, Fortín Muñoz, acá era Saavedra, al punto, y desde aquí se hicieron varios intentos de atravesar para llegar a Concepción, y Nanagua fue el punto donde tuvimos un gran combate en enero del 33 y el otro en julio del 33. Fortín Nanagua fue el último lugar del destino de esta caravana. La Caravana de Integración Turística de la Guerra del Chaco es un proyecto que tiende a crecer para brindar mejores oportunidades a las generaciones venideras, porque nuestros héroes con su sangre derramada nos dejaron un ejemplo que la historia no quiere repetir y que a partir de allí nos consideraremos siempre hermanos de sangre. Terminó ya la Guerra del Chaco, los combatientes se fueron poniendo viejos, muchos, ¿verdad?, en el mejor momento de su vida, joven, ya no estudiaron, y la mayoría vestía su uniforme de viejo guerrero y cuidaba autos en la ciudad, la Asunción y casi todo el Paraguay. Siempre se lo conocían de combatientes porque muchos de ellos cuidaban autos. Y esta canción nació como consecuencia de ese hecho. Nadie sabe bien quién es, todos lo llaman Don José. Duerme en la plaza su vejez y cuida autos desde las 6. Don José se va a cobrar su pensión. La miseria que le dan hoy es su perdición. Don José, la guerra ya quedó atrás. ¿De qué sirve recordar si le agradecen tan mal? En los actos de recordación nos dicen que él salvó a la nación, pero la patria que él defendió ya lo ha olvidado en algún rincón. Don José, la guerra ya
sirve recordar si la grave sed tan mal? ¿Qué es lo que pueden remediar dándole un pedazo de pan? ¿Qué es lo que podemos hacer por don José? ¿Qué es lo que pueden remediar dándole un pedazo de pan? ¿Qué es lo que podemos hacer por don José? Don José se va a cobrar su pensión. La miseria que le dan hoy es su perdición.